Mejor hablar en M24. El plenario del Frente Amplio definió este sábado que el 25 de septiembre haya 3 candidaturas para las elecciones del 5 de diciembre, en donde se definirá quién será el próximo presidente o presidenta del partido. Estas candidaturas deberán ser ratificadas en el Congreso de octubre. Por el momento, quien cosecha más apoyos es el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. En paralelo a sus procesos internos, los últimos meses el Frente Amplio tomó como oposición una actitud más confrontativa al impulsar, entre otras acciones, la censura de Luis Alberto Heber por el contrato que firmó cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas con la empresa belga Catunasi. Sin embargo, no tuvo éxito. Para saber cómo avanza la discusión a la interna Frente Amplista y sus estrategias como oposición de gobierno, recibimos al senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista, que recientemente publicó el libro Repensar el progresismo. Rubio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. Recién mencionábamos que el plenario del FA definió que para este 25 de septiembre haya sobre la mesa 3 candidaturas y además que las elecciones del 5 de diciembre sean a padrón abierto y con adhesión simultánea. ¿Por qué se consideró que esta es la mejor opción? Bueno, yo creo que tenemos el plenario tomó decisiones muy acertadas y el Frente Amplio tiene en cierta medida una hoja de ruta de aquí hasta fin de año totalmente despejada. O sea, en realidad se adopta la decisión de habilitar en el plenario que se programa para el 25 de diciembre hasta 3 candidaturas porque no se quiere que haya una dispersión de voto que terminaría, como ha pasado en otras oportunidades, en que el candidato a presidente es electo solo por una parte del electorado y tiene un apoyo, digamos, muy parcial, ¿no? Lo cual debilita la presidencia del Frente Amplio, que es una institución clave, o por lo menos fue desde el origen con Sereñi y luego con Tabaré. Entonces, hay por un lado esa idea, ¿no?, de hasta 3 candidatos, y por otro lado se ha dado un proceso que no llegó a resoluciones formales en este plenario, sino que sin duda se van a dar en el próximo, cuando se eleven nombres al Congreso. Se ha dado un proceso paralelo por el cual una de las figuras que estaban, digamos, en la vuelta, para decirlo de alguna manera, que es Fernando Pereira, ha ido recibiendo apoyos crecientes de prácticamente casi todo el arco del Frente Amplio, de las fuerzas políticas más significativas, y espero que lo logre de las restantes. O sea que nos encaminaríamos hacia el respaldo a una candidatura que después esperamos que avalen los Frente Amplistas el 5 de diciembre con amplísimos apoyos, cosa que no sucedía desde hace muchísimos años. Esto es un dato político muy mayor, porque la presidencia del Frente Amplio tiene una función interna de articulación y de unidad muy clave, digamos, pero también tiene una función externa de expresarlo frente al sistema político con potencia, ¿no? Y más ahora que vamos a una campaña muy fuerte en torno a la ley de urgente consideración. Rubio, sí, me interesaba consultarle justamente sobre este punto, ¿no? Porque son varios los sectores que han hecho hincapié en la necesidad del consenso en esta oportunidad, en que no se repita, como decía usted, como en otras elecciones, que haya, candidaturas que terminan con un porcentaje muy pequeño de apoyos. Mariana, ahora en lo que hablábamos al principio, hablaba, por ejemplo, de Martín Couto, ¿no? Que decidió bajarse también para ir por una candidatura de mayor consenso. ¿Cuáles son las particularidades de este momento, de este contexto, por las que el FA precisa, o entienden varios sectores que precisa una candidatura con estas características? Yo creo que el Frente ha hecho, es parte de la autocrítica, aunque no se exprese de esa manera, ¿no? Está haciendo un aprendizaje que como consecuencia del revolcón que sufrimos en octubre, básicamente en octubre del 19, y entonces vio que tenía que cambiar, que hacer cambios, ¿no? Y que los cambios tienen que ser en todos los niveles. Y uno de los cambios claves es en cuanto a la conducción. Tiene que tener una conducción, no se puede dar el lujo
de tener una conducción sin respaldos políticos fuertes. No se puede dar ese lujo. Ya se lo dio y tuvo resultados muy malos. ¿Se refiere a la presidencia de Miranda? Yo me refiero a todas las presidencias anteriores, ¿no? Que siempre tuvieron respaldos parciales. Entonces, prácticamente hay que remontarse a mucho tiempo, ¿no? Incluso hay que remontarse al periodo en el cual Tabaré era presidente, porque luego, si bien fue sucedido por Brovetto y Brovetto era respaldado, el eje político del Frente Amplio estaba situado en la figura de Tabaré, ¿no? Dijo que tuvieron las presidencias anteriores resultados malos. ¿Se refiere a lo electoral o se refiere al apoyo a su gestión? Yo no digo resultados malos, así, digamos, en un sentido de alguna manera diminutorio de los compañeros que se rompieron por estar ahí, como Mónica Javier o como el propio Miranda. Lo que sí digo es que tuvieron el respaldo solo de una parte del Frente Amplio y que eso debilitó mucho su capacidad de acción interna y de interlocución externa, ¿no? El respaldo parcial por algunas corrientes y no por otras. Entonces, esa situación, con el Frente siendo gobierno, podía no ser muy grave, pero con el Frente habiendo sido derrotado, teniendo que remontar esa situación y yendo a una confrontación con un gobierno conservador, ya desde las características iniciales que va a tener la ley de urgente consideración, no se puede dar ese lujo y necesita una conducción muy potente. Bueno, usted recién apuntaba a Fernando Pereira, que como bien dijo es uno de los posibles candidatos y el que tiene mayores apoyos al momento. Fernando Pereira, sí, que además integra su sector, la vertiente artiguista. Fuentes de Mejor Hablar y también en otros medios de prensa trascendió que el Partido Comunista fue el sector que impulsó el nombre a la interna en una primera instancia. ¿Confirma este dato? Y si es así, ¿cómo se dieron estas conversaciones para aceptar que se maneje su nombre? Bueno, el nombre fue surgiendo, es cierto, surgió en parte de reuniones del Partido Comunista, de propuestas de respaldos del MPP, del sector que conduce Mario Vergara, de otros, bueno, de la propia vertiente, después que vimos que se iba armando, digamos, este arco de respuestas, y las conversaciones fueron muy intensas durante todo este periodo. Fernando Pereira siempre dijo lo mismo. Yo en realidad, hasta que no haya propuestas formales, no conversaciones, sino propuestas formales, y que sean de un arco de respaldo muy amplio, no voy a adoptar ninguna decisión. Y la decisión en ese caso la voy a considerar con mis compañeros del PIT, en mi ámbito personal y demás, ¿no? No hay propuestas formales, pero como usted también decía, pero hay apoyos manifestaciones, oficiales. ¿no? Hay manifestaciones formales. Exactamente. A esta altura hay manifestaciones formales. O sea, a esta altura, a mi juicio, se están dando las condiciones que el propio Fernando Pereira ha demandado, ¿no? Claro, Entonces, bueno, eso le iba a preguntar, esto de que no se realice la propuesta formal o el pronunciamiento formal, ¿se da de alguna manera para resguardar este nombre, o sea, el de Fernando Pereira, que además ha sido cuestionado por parte de la interna sindical por permanecer al frente del PIT-CNT mientras se maneja su nombre para la presidencia del Frente Amplio? Lo que pasa es que la formalidad, eso es muy importante, porque también la experiencia indica de que muchas veces sectores del Frente Amplio manifiestan una cosa, pero luego haciendo otras consideraciones terminan en otro punto, ¿no? Entonces, es como un requisito mínimo, ¿no? No opiniones de dirigentes o de un organismo que después a su vez está condicionado por otro, y bueno, y no se sabe en qué punto se termina. Entonces, que haya propuestas formales es un requisito de sentido común en lo que es la lógica del Frente Amplio. Esto es lo que se está dando ahora porque hay pronunciamientos públicos de organismos de los distintos, las distintas corrientes y partidos. Y segundo, los cuestionamientos fueron levantados muy rápidamente. Procedían solamente de algún sector
o de alguna corriente sindical que nunca fue demasiado, digamos, entusiasta con la conducción de Pereira. La inmensa mayoría sí estuvo respaldado durante un periodo prolongadísimo en la vida del PCNT, y él fue muy claro, ¿no? Va a seguir ejerciendo esas funciones hasta que se cruce en el camino una circunstancia en la cual se hace otra propuesta en forma, digamos, muy formal. Ahí ¿Se refiere a la corriente en lucha? Sí, me refiero a ella. Aquí ha tenido distintos cuestionamientos por parte de algunos portavoces en algunos momentos, y que en último término lo que yo entendí que decían era que el momento era inconveniente, ¿no? Sí. O inoportuno. Tampoco era un cuestionamiento ni a la figura ni nada, porque manifestaron elogios de distinta naturaleza acerca de su capacidad política, de articulación y demás, y como figura. Sí, entonces, en ese sentido, Rubio, queríamos invitarlo a escuchar justamente lo que decía Richard Reed en Diálogo con Subrayado, que va por donde usted dice, para intercambiar a partir de allí, porque bueno, si bien algunos dirigentes de Lucha hicieron cuestionamientos, sí, al hecho de que Pereira siguiera al frente del PIT-CNT, en el caso de Reed, como mencionaba usted, ponía el foco en cuál había sido lo oportuno, ¿no?, de lo del Frente Amplio, pero le invitamos a escuchar lo que decía. Fernando Pereira es un compañero inmejorable, de una conducta histórica desde el punto de vista sindical, de referente de la unidad del movimiento sindical. Fernando, tremendo militante y muy buena gente. Mi cuestionamiento, mi opinión diferente es en la oportunidad de proponer a un compañero que está presidiendo el movimiento sindical. Podés escuchar, busca nuestros contenidos. Justamente, ¿no? Decía esto, ¿no? Es en la oportunidad. Entonces, ¿qué tiene para decir usted sobre esto de la oportunidad, el momento en el que plantea el Frente Amplio tomar el nombre de Pereira? Por eso decía, no es un cuestionamiento a su capacidad de conducción y demás, sino que al contrario, hay un elogio por parte de Richard Reed, claro, y de otros compañeros de la misma corriente, sino se refieren al tema de la oportunidad. El tema de la oportunidad ha sido planteado desde distintos ángulos, pero primero tenemos la experiencia histórica de muchos dirigentes sindicales que pasaron al área política del Frente Amplio en el pasado, y casos muy relevantes como fue el del propio Pepe Bedelía, ¿no? Tenemos muchos casos y situaciones, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no?, respecto de la coyuntura de la LUC, yo creo que Fernando Pereira, la cabeza del Frente Amplio, le va a dar mucha potencia al Frente Amplio para esta campaña, que va a ser una campaña muy dura, ¿no? Una disputa social y democrática de gran envergadura. ¿Y esa potencia que le da el Frente Amplio no se la resta al movimiento sindical? No, yo pienso que no, que el movimiento sindical ya ha hecho toda la práctica en lo que fue la enorme dificultad de recoger las firmas en las peores circunstancias que ha tenido una recolección de firmas en la historia de los referéndums en el Uruguay. Entonces, el movimiento sindical va a seguir, no tengo la menor duda, ¿no?, con ese ímpetu en relación con la LUC, y el Frente Amplio, que trabajó, va a tener que multiplicar su esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una campaña donde el gobierno se juega enormemente, ¿no? Y lo ha comprendido muy rápidamente y ha salido ya está en campaña, y está en campaña de una manera, digamos, que exige un esfuerzo muy grande de comunicación de nuestra parte. Es un desafío enorme, porque ha arrancado con un conjunto de falacias defendiendo la LUC que confunden a la población. Sí, en usted primer lugar, compartía ayer en sus redes, ¿no?, algunas de estas cuestiones. Sí, pero además se pueden agregar otras, ¿no? Primero, reduce toda la LUC al capítulo sobre la seguridad pública, ¿no? Ni habla del resto de los temas. En segundo lugar, no coloca dentro de los problemas de seguridad todo lo que tiene que ver con
la parte de inteligencia estratégica y de información secreta, que es un punto muy sensible. Tampoco coloca las habilitaciones que hay y flexibilizaciones del sistema de inclusión financiera que permiten el manejo del dinero y que le dan una gran opacidad a este tipo de cuestiones. Pero además realiza afirmaciones que son falsas, ¿no? Y que son a las que me he referido los días en las redes o en algunos otros lugares, redondamente por falsas. ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, salir a decir que si cae la LUC van a aumentar automáticamente los delitos, o sea que es la política del miedo. Está de parte de la derecha uruguaya ha arrancado como la campaña del miedo. O sea, se le dice a la gente, si cae la LUC van a aumentar automáticamente los delitos. Cuando es evidente que el ministro Larrañaga pasó 3 meses argumentando de que habían caído drásticamente los delitos por el solo hecho de que él había asumido el ministerio y había un cambio de gestión antes de que se aprobara la LUC. Entonces, ya con este solo hecho está diciendo lo contrario, ¿no? Es interesante además, que desde el oficialismo se argumentaba lo mismo, ¿no? Que en realidad había una campaña del miedo, con que iba a aumentar el abuso policial, con que iba a haber represión, con que se iban a coartar los derechos sindicales. Bueno, en algunos casos eso está para verse, y ahora en la interpelación parlamentaria que va a haber al ministro Heber de parte de compañeros de la Cámara de Diputados, se van a ver algunas de estas cuestiones, dada la denuncia de los defensores de oficios y de otros institutos de derechos humanos, ¿no? Veremos hasta dónde. Nosotros queremos ser muy cuidadosos del profesionalismo de la policía y defender al instituto policial como un elemento clave de la institucionalidad democrática en la medida en que tiene el monopolio de la fuerza. La sociedad le da el monopolio de la fuerza. Pero eso se supone determinadas reglas de juego. Y la LUC no favorece estas cosas porque genera ambigüedad en muchísimos casos. Además, me parece que esta falacia de que se van a producir un aumento de los delitos no tiene en cuenta no solamente de que habían caído antes, según el ex ministro Larrañaga, antes de aprobar la LUC, sino que es un efecto general detectado en todos los países como producto de la pandemia, y en estudios incluso relativos a Uruguay, que muestran que cayó en la inmensa mayoría de los barrios, salvo en aquellos barrios más pobres donde la gente no podía recluirse en sus casas o hacer teletrabajo, cosas de ese tipo. Más allá de la seguridad, también, por ejemplo, en ámbitos como el de la vivienda, también se acusó al Frente Amplio y a las organizaciones sociales que impulsan la derogación ser fatalistas, entre comillas, o cito el espíritu de la crítica, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, a los desalojos express, que iba a haber muchísimos desalojos, cosa que según el gobierno no ha ocurrido. Pero no ha habido ni siquiera tiempo para tener una experiencia y una evaluación de esto, ¿no? ¿En qué medida se va a desarrollar ese mecanismo? Bueno, pero eso se ve en un proceso bastante más largo, ¿no? En el medio de una pandemia y de una inmovilidad económica que es muy grande. Pero salir por otro lado, decir que se van a liberar 500 presos de golpe si se aprueba la LUC, es uno de los argumentos prácticamente que yo calificaría prácticamente de dramatismo terrorista, porque consultados los profesionales del derecho penal, lo que sostienen es que en realidad no va a haber prácticamente ni una liberación. ¿Por qué? Porque están abarcados igual por la legislación penal que existía antes de la LUC. Entonces es una argumentación por el miedo, ¿no? Después se han dicho cosas insólitas, como por ejemplo el llamado registro de violadores, que desaparecería si cae la LUC, cuando quien se preocupó más por hacer una legislación sobre delitos sexuales fue el Frente Amplio, y cuando esto fue votado por unanimidad y no está dentro de los 135
artículos impugnados, Claro. ¿no? Sí, de hecho fue uno de los artículos que hubo alguna discusión a la interna, porque había quienes entendían que era, digamos, pertinente derogarlo, ¿verdad? Sí, pero la opción fue la otra, Sí. ¿no? Y hay una legislación que es muy cuidadosa y fuerte del Frente Amplio cuando era mayoría parlamentaria, muy reciente sobre esto, ¿no? Sí. Y por otro lado, se han metido en el mismo saco, incluso el tema de los allanamientos nocturnos, que no tiene absolutamente nada que ver con la LUC, no está planteado y no depende de la LUC ni demás. Entonces, todo este tipo de falacias o de argumentos que quieren difundir el temor y llevar toda la centralidad de la discusión a los problemas de la seguridad pública, a mí me parece que es una tentativa de desviar la atención y hacer del debate sobre la LUC un debate, digamos, muy recortado. ¿Eso qué demanda de parte del Frente Amplio y de las fuerzas que respaldan el referéndum? Demanda mucho diálogo con el ciudadano, porque esto solo se da mucho en los medios. Sale el secretario de la Presidencia, dice al mismo tiempo de que es insólito que el Frente Amplio interpele a un ministro cuando se escapó un preso y lo lograron atrapar, y cuando hubo las versiones más contradictorias, al punto que el presidente de la República tuvo que llevar a los dos ministros a Anchorena para ver si los pone de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, hace esta afirmación sobre los 50, los 500 presos que saldrían de golpe. La realidad, lo que tendría, si va a hablar de presos, lo que tendría que hablar es cómo va a ser este gobierno para tener prisiones decentes, ¿no? Que recuperen a la gente, cuando está previendo que va a tener 19.000 presos, con lo cual es el índice de prisionerización más grande, de los más grandes del mundo, ¿no? Hacia el fin del periodo, lo que supone la construcción de 12 cárceles de 500 personas. Sí, Rubio, el tema del aumento de los presos es algo que viene, digamos, como una tendencia desde hace varias administraciones, pero entiendo el punto de que la LUC podría agravar esta situación. De todas formas, quiero hacerle una última consulta con respecto a las elecciones para luego poder hacer una pausa y reenganchar con otros temas. ¿Cree que el FA está actuando en consecuencia con la paridad de género que estableció en relación a las disposiciones que ha aprobado? Se aprobó justamente en el plenario pasado que una de las personas candidatas a ratificarse en el Congreso va a tener que ser una mujer, pero en los hechos ningún sector se ha expresado formalmente en apoyo a una mujer. Anteriormente también algunos sectores algunos sectores del Frente Amplio me refiero, ¿no? Habían cuestionado cómo se había dado la discusión cuando se empezaron a manejar solo nombres de varones, entre otras cuestiones vinculadas al género. ¿Usted considera que se ha resuelto bien este tema? Yo creo que se ha avanzado, ¿no? Todavía resta avanzar mucho en toda la cultura de izquierda en relación a la paridad de género. No creo que esté planteada en torno a casos en los o funciones, digamos, que están previstas desde el punto de vista estatutario, como de ejercicio unipersonal, ¿no? Como es el caso de la presidencia. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero sin duda en el menú de opciones que van a tener los ciudadanos frente amplistas que concurran a fin de año, y va a ser muy importante que muchos frente amplistas el 5 de diciembre estén presentes, ¿no? Recordemos, son elecciones a padrón abierto, con adhesión simultánea, y tenemos que tener un enorme respaldo para proyectarnos como fuerza política. Yo creo que va a haber varias compañeras, más de una compañera candidata, ¿no? Pero ¿no es sintomático que ningún sector haya apoyado a una mujer hasta el momento? Creo que han estado concentradas. Primero, que no se ha visualizado con fuerza propuestas de compañeras. Empezaron a enunciarse algunos nombres, ¿no? Pero recién empiezan como a enunciarse. Y creo que la cabeza, si se quiere,
de la mayor parte de los sectores ha estado concentrado en si respaldaba una figura, en el caso de Fernando Pereira, si lo hacía o no lo hacía y hasta dónde esto era realidad. Hasta ahí ha estado el razonamiento político. Pero ahora me parece que luego de realizado el pronunciamiento del Partido Comunista, del MPP y de otros sectores, ¿no? Se abre un espacio para ver qué compañeras van a competir en diciembre. Y sin duda van a competir. Yo no sé si no van a competir exclusivamente compañeras, además de Fernando Pereira, en el caso de que todo se confirme y que él lo acepte, ¿no? Así que la diversidad de género va a estar en la propia propuesta electoral. Pienso que va a ser así, ¿no? Senador, le proponemos hacer una breve pausa para continuar con otros temas como lo que fue el impulso de la censura al ministro Heber. ¿Nos aguarda? Sí, cómo no. Seguimos adelante en Mejor Hablar, en entrevista con el senador Enrique Rubio, a quien agradecemos por aguardar. Rubio, consultarle, bueno, el Frente Amplio hizo la interpelación al ministro Heber en el Senado el 18 de agosto. El miércoles pasado promovió también en la Cámara Alta la moción de censura. Bueno, en ambas instancias, obviamente, lo que terminó primando fue la postura del oficialismo. ¿Cómo va esa instancia y cómo resuelven ahora esto que se manejó de la denuncia penal? ¿Ya se inició ese proceso? Sí, el proceso de trabajo en torno a una denuncia penal viene evolucionando rápidamente. Uh-huh. Así que yo espero que en los próximos días esto esté pronto y que podamos hacer, como sin duda vamos a hacer, denuncias muy fundadas. Uh-huh. Pero esto está en proceso todavía. Uh-huh. En cuanto al tema de fondo, yo creo que lo que era el propósito fundamental nuestro, dado el respaldo que la coalición apareció en todo momento dándole, con discrepancias enormes, ¿no?, en el seno de la coalición, que quedaron de manifiesto en la interpelación y también en la censura, ¿no? Uh-huh. En esta instancia parlamentaria hubo sectores que ni siquiera hablaron. Uh-huh. El Cabildo Abierto no intervino. El Partido Colorado, no sé, puede ser que algún legislador haya intervenido, pero en ningún momento fue, digamos, un puntal de esta postura, porque era evidente las ilegalidades, la colección de ilegalidades e inconstitucionalidades, aparte de la inconveniencia del punto de vista de la soberanía y de la economía uruguaya, ¿no? De la cuestión del puerto. Nosotros, temiendo de que había estos respaldos y que se iban a manifestar en las dos circunstancias, sí teníamos un propósito político, y es que un tema de primer orden fuera visualizado como de primer orden. O sea, que lograra agendarse públicamente. Porque el tema del puerto aparece como una cuestión más lejana, no es de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los uruguayos, como puede ser Antel o UTE, ¿no? Uh-huh. Y entiende que lo logró el FA, logró posicionar el tema, logró marcar su postura. Claro, entonces creo que se trabajó muchísimo. Uh-huh. Debe ser de las interpelaciones más fundadas y serias que se han hecho en la última par de décadas, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente fue una cosa muy seria. Entonces, ese objetivo se logró, pero el problema de fondo sigue. Y además las contradicciones entre grupos económicos, los temas judiciales que están también en proceso por impugnaciones de empresas, y van a seguir mucho tiempo, y el destino del puerto de Montevideo está puesto en juego en un marco regional muy complicado. O sea que el tema portuario va a estar durante varios años en la agenda política. ¿Ve que fueron buenas modificaciones el tema propuesto por Cabildo Abierto de incluir la cláusula en el contrato que le hace que le tenga que pedir permiso al Estado a la empresa en caso de querer vender las acciones, y también el tema de la unidad reguladora para las tarifas impulsada por el Partido Colorado? Yo creo que la unidad reguladora de la manera en que viene es inocua. En cuanto a la modificación del contrato, lo cual prueba que los contratos pueden ser modificados, que propondría
cabildo abierto y que aparentemente sería aceptada, me parece elemental hacerlo. No creo que modifique el tema de fondo, pero por lo menos incide en lo que puede ser la especulación financiera que estaba cantada. O sea, esta empresa intentó venderse entre el 2017 y el 2019 y fracasó. Ahora obtiene por un contrato que redactado de puño y letra por ella misma y aceptado por el ministro Heber y después por el Poder Ejecutivo, obtiene condiciones tales que, a nuestro juicio, valorizan sus acciones en $1.000 millones como piso. Y sí, después de eso se ponía a la venta y lograba colocarse, hacía, digamos, un negocio espectacular desde el punto de vista de una empresa privada, ¿no? ¿Y por qué la unidad reguladora le parece inocua? Porque yo creo que esas facultades las tiene la ANP y porque son contradictorias con el propio contrato. O sea, en realidad el contrato ató de pies y manos al Estado uruguayo al establecer que la mayor parte de los precios, ¿no?, de los precios los fija la empresa por propia decisión. Por ejemplo, los precios que le va a cobrar a las navieras internacionales por operar en el puerto de Montevideo lo va a fijar la empresa. Entonces, ¿en quién va a recaer el costo de este tipo de decisión? Va a recaer en exportadores e importadores, o sea, en la población uruguaya, en el precio de sus productos. Entonces, una unidad reguladora que está limitada por un contrato que le saca la posibilidad de regular prácticamente nada, frente a una empresa que a su vez es monopólica, ¿no? Es una regulación que está vacía en cuanto a su contenido y que se ejerce sobre una empresa monopólica. Peor, imposible. Entonces, me parece que esto es totalmente inocuo y que simplemente es un saludo a la bandera, ¿no? Lo otro me parece que sí, lo de Cabildo me parece que una cláusula, por lo menos sobre el tema de la venta de una autorización pública para que pueda ejercerse, es algo que tiene significado. No modifica el tema de fondo, pero tiene significado. Rubio, no queremos irnos sin hablar de su libro que salió recientemente, Repensar el progresismo. Sale a los 50 años de la creación del FA, sale después de 3 administraciones, de la derrota electoral. ¿Cómo se vincula este libro y los planteos que usted hace allí con la autocrítica que está haciendo el FA o que ahora dejó en un parate pero que se planteó hacer? Se vincula por distintos lados. Ahora creo que estamos en la parte de la edición impresa, ¿no? Cosa que no habíamos pensado, pero vamos a hacer una edición, se va a imprimir, digamos, con alguna de las editoriales de más historia en nuestro país, ¿no? Estamos en ese proceso. Y nosotros trabajamos en eso, que nos llevó mucho trabajo, en realidad también es un hijo de la pandemia, ¿no? En la medida que nos concentró. Primero porque me parece que hay un reexamen programático que debemos hacer para mirar el futuro. O sea, el Frente Amplio hizo cosas notables, cometió errores en algunos campos, sin duda, pero hizo cosas notables en materia de políticas públicas, pero no logró un objetivo que tampoco lo lograron los otros progresismos en América Latina, que es diversificar más fuertemente la economía. El tema de la diversificación de la matriz productiva es un tema decisivo desde el punto de vista del futuro. Y para el Uruguay depende enormemente de la inversión en ciencia, tecnología, en educación y en innovación. En ese complejo, en el complejo dinámico en última instancia. Me parece a mí que es un punto central para la mirada de futuro. Segundo, el Frente Amplio tiene que reflexionar, y ya en parte lo está haciendo, sobre qué le sucedió como fuerza política, por qué tuvo un papel, digamos, muy secundario en los gobiernos, en sus propios gobiernos, por qué se estatizaron en cierta medida
sus sectores políticos, Sí, porque derivaron Rubio, todos sus cuadros. Justamente, ese me parece un aspecto que queríamos destacar, una de sus conclusiones. Usted afirma, cientos de cuadros fueron a parar al Estado, abandonaron sus trabajos y quedaron prisioneros de las lógicas y estructuras públicas. ¿Eso le pasó también, según su criterio, a estas últimas administraciones del Frente Amplio? Eso pasó en las administraciones del Frente Amplio. Ajá. Eso hizo que la fuerza política de alguna manera fuera succionada por el propio Estado y perdiera, no tuviera capacidad de relevo, no generara sus relevos y por lo tanto no tuviera la actividad de comunicación con la población que debía tener. Claro. Ahora, y dejó la comunicación pública en manos de los opositores al Frente Amplio. Entonces, eso era como una situación esquizofrénica, digamos, ¿no? Hacer políticas públicas progresistas, pero al mismo tiempo dejar el campo libre para la formación de opinión contraria a él mismo en relación con la opinión pública. Ahora, son respuestas complejas, pero ¿qué caminos usted propondría tanto para que no se estaticen los cuadros, ¿no? O sea, en el sentido de que a quiénes pone en esas posiciones de referencia, impulsando políticas públicas que el gobierno considera fundamentales, si no son a esas personas que trabajaron en esas áreas? ¿Cómo se puede hacer si no tiene una postura, también una visión política, para que no se, digamos, termine quedando en una especie de solo priorizando la gestión y no la política? ¿Cómo se hace para tener un mayor dominio de la comunicación cuando sabemos que hay medios que quizás son los dominantes, que son privados? ¿Cuáles son los caminos que usted propone? Yo creo que ahí hemos explorado distintas cosas, ¿no? Hay un problema paralelo a y es en qué medida, al debilitarse la fuerza política, no hizo una reflexión estratégica más profunda sobre las políticas públicas, y por qué tuvo muchas marchas y contramarchas en la medida en que cambiaban sus equipos de gobierno, lo que yo le llamo la inconsistencia estratégica. Este es un tema. El otro tema es la estatización de la fuerza política. Están ligados, ¿no? Pero de la fuerza política y de sus cuadros. Esto supone que el Frente Amplio recupera su densidad y su cultura ideológica de debate y de formación de militantes nuevos, ¿no? La apertura a lo nuevo, al acceso de nuevos cuadros que iban siendo producidos por la propia sociedad y que no fueron incorporados por las organizaciones políticas. Esto es posible si hay organizaciones políticas fuertes, si se apunta a eso, pero si la izquierda termina fragmentada en 1000 pedazos, porque en último término está disputando lugares en el Estado, y porque los temas de dónde uno va en una lista y en qué lugar le terminan siendo mucho más importantes que lo que es la fuerza política y la ideología de izquierda en última instancia, entonces ahí aparece un punto de debilidad muy fuerte, ¿no? Entonces, la fragmentación es otra cara de la estatización de la fuerza política. Ahora estamos en el proceso inverso. Empiezan a darse indicios de tentativas de convergencia, porque no hay 40 corrientes ideológicas ni cosas que se parezcan, ¿no? Procesos de convergencia. Y al mismo tiempo, las nuevas generaciones están demandando formación política y capacitación y lugares, ¿no? Y lugares. En particular las mujeres están demandando legítimamente lugares en lo que son las construcciones políticas. Entonces, tenemos que ir a un proceso de reconstrucción de las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio en torno a corrientes poderosas y que se nutran de la historia, que en gran parte se desconoce, y al mismo tiempo que se nutran de la profundidad cultural e ideológica que ha tenido la izquierda siempre en nuestro país. Eso es uno de los frentes en los que tenemos que trabajar. El otro frente es que no hay manera de poder hacer política progresista si no es en contacto con la población.
Y eso fue abandonado en una medida muy importante. Y esa es la manera de contrarrestar parte de la lucha por la hegemonía cultural. Y el resto está en desarrollar medios de comunicación interesantes. ¿Por qué la izquierda no genera medios de comunicación interesantes? O muy pocos. Algunos ha generado, ¿no? Algunos ha generado. Pero tiene que hacerlo mucho más. Pero tiene que hacerlo en el estilo de lo que es la cultura del siglo XXI. Generando, Rubio, ¿la izquierda o la izquierda partidaria? Yo diría que la izquierda partidaria fundamentalmente. No ha promovido medios interesantes que logren la atención ciudadana, o por lo menos de capas, sectores, segmentos de la población. Uh-huh. Ha surgido más bien por fuera, ¿no? O en forma paralela, uh-huh. Pero necesita mucho más, porque esta derecha que nos está gobernando, es fuerte comunicacionalmente, muy fuerte. Es fuerte económicamente porque tiene el respaldo de los grupos económicos más poderosos, pero es débil desde el punto de vista político, porque está fragmentada desde el punto de vista político y porque tiene, digamos, la hegemonía y prácticamente la concentración del poder en un solo grupo que es pequeño en cuanto a los cuadros, aunque sea largo del punto de vista de la historia, que es el realismo. Uh-huh. Entonces acá nosotros tenemos que comprender cuál es la geografía del adversario, para al mismo tiempo también comprender cuál es la geografía que uno necesita desde el punto de vista de una política de izquierda. Y de un punto de vista de una política de izquierda, el debate sobre los temas programáticos y sobre los temas de formación y sobre los temas de comunicación es un debate imprescindible, uh-huh. ¿no? Rubio. Yo en realidad escribí un librito para tratar de aportar algo en esa dirección, pero muchos otros están haciendo otra cosa. Tenemos que innovar desde ese punto de vista. Rubio, quería hacerle una última consulta para ya cerrar la entrevista. Estamos un poco pasados de hora, pero bueno, no queríamos dejar de mencionar algunos de los temas destacados de su libro. La agenda ambiental pendiente se titula un segmento, un capítulo de su libro. ¿Usted relaciona esta agenda ambiental pendiente del Frente Amplio con esto del cambio de la matriz productiva que recién mencionaba? ¿Van de la mano? Van absolutamente de la mano. Incluso fueron planteados por algunos, por Rux y por otros actores de la política ambiental y de vivienda, etcétera, en el país. Van absolutamente de la mano, porque para tener una buena agenda, una agenda ambiental como se requiere, no podemos tener monocultivos en los términos en que tenemos que tener una diversificación mucho más mayor de la matriz agropecuaria y mucho más cuidado, ¿no?, de las pequeñas de la pequeña producción o de las pequeñas extensiones. Uh-huh. Esto está planteado en el debate sobre la ley forestal, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho fue uno de los grandes cuestionamientos o críticas que se han hecho de los movimientos ambientalistas más relacionados con la justicia social, esto de que se ha profundizado también en el progresismo el modelo extractivista, el modelo agropecuario exportador. ¿El Frente Amplio no escuchó esos cuestionamientos a tiempo? Y yo creo que lo escuchó en forma parcial. O sea, por ejemplo, la ley de control del uso de los suelos, ¿no? Que fue un avance muy grande, pero en realidad fijaba un punto de partida a partir de si no recuerdo mal, de las 100 hectáreas para arriba, o sea, para lo que eran productores importantes, porque se entendía que no se tenía infraestructura ni experiencia adquirida como para poder hacerlo hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Pero hay que hacerlo también hacia abajo. Ese es un aspecto, o sea, los estudios de impacto ambiental en relación con el conjunto de las inversiones agropecuarias. Segundo, la diversificación más profunda de esa propia matriz en cuanto a los tipos de producción y demás, ¿no?
A mí me parece que esto es parte de la agenda ambiental, ¿no? Es parte de la agenda ambiental todos los aspectos fluviales y marítimos, estrictamente parte. Nosotros tenemos un sistema multimodal de transporte que está totalmente recargado en la parte vial, cuando tenemos enormes posibilidades de desarrollo que ya se hicieron en el pasado y después se desandaron en materia de transporte fluvial a otros costos y con otros impactos ambientales. Por eso todo el tema del sistema de puertos está ligado no solo a lo productivo, sino también ligado a lo ambiental. Uh-huh. Y por ahí podríamos seguir, ¿no?, en otros aspectos que tienen que ver con la diversificación de la matriz productiva. Entonces, diversificación de la matriz productiva, incorporación de tecnología y de innovación va de la mano con el cuidado ambiental. Y esa es una agenda que parcialmente, por lo menos, se hizo mucho, pero parcialmente tiene todavía mucho horizonte y mucha frontera de desarrollo. Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, gracias por estar con nosotros. Le agradecemos por esta oportunidad y bueno, nos encontraremos nuevamente próximamente. No, yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.